Hoy les voy a mostrar este paraíso que descubrí cuando viajaba en Malasia. Un viaje que no comenzó tan bien como esperaba, pero terminó siendo una experiencia muy bonita y bueno, ya les iré contando. Hola amigos, pues aquí estamos en un nuevo videíto. Hoy madrugué, me levanté temprano para poder ver el amanecer. Vean esto. Y pues nada, les comparto, ya son mis últimos días en Malasia. Oigan, el tiempo pasa súper rápido y quería cerrar este viaje con broche de oro. Entonces me di una escapadita a una playa, a una isla. Ya les voy a ir explicando cómo llegué aquí y todo. También se las voy a estar mostrando, pero también quiero combinar este video para darles algunos consejos para todos aquellos que quieran iniciar este viaje por el sudeste asiático. O sea, yo me vine sola, entonces también les voy a dar como un poquito mi experiencia, cómo ha sido iniciar este viaje. Así que comencemos. Y justamente para este viaje, o sea, la verdad fue pura coincidencia, yo estaba leyendo este libro, voy como un poquito más de la mitad. Es un libro bastante sencillo de leer y todo, pero de aquí he sacado algunas cositas que se las voy compartiendo que creo que quedan muy bien con el video de hoy. Para poder llegar aquí desde Kuala Lumpur tienes que ir a la estación de Kiel Central y tomar un metro hasta la estación de TBS. Fueron como 20-25 minutos y desde ahí salen los autobuses para viajar por Malasia. Y para llegar a esta isla es bastante fácil, puedes salir desde Kuala Lumpur, que es la capital donde me estoy quedando yo, y de ahí vas a tomar un autobús que son como 7 horas de camino a Besut, a Kuala Besut, y desde ahí tomar el barquito que ya te trae a la isla. En la isla hay diferentes playas, entonces tienes que ver bien en cuál te vas a estar hospedando para decirle al del barquito y que él te deje aquí. Por ejemplo, en la isla donde estoy yo se llama Long Beach. Entonces llegué y les dije, pues voy a Long Beach. Y el traslado te vale 70 ringgers ida y vuelta, que es la moneda local. Pero también tienes que pagar unos impuestos de 50 ringgers, que son pues para preservar la vida marina, porque aquí tienen como reservas de tortugas y así. La verdad se me hace muy bien que nos hagan pagar eso. Oigan, de hecho les voy a contar lo que me pasó cuando llegué. Pues yo calculé y lo calculé mal, o sea, mi autobús salía de Kuala Lumpur a las 10 de la noche, decía que llegaba a las 7 de la mañana, pero decía que el traslado pues era de 7 horas y cacho, y yo pues me confié, no hice las cuentas, pero pues en realidad el autobús llegaba a las 5 de la mañana, o sea, de las 10 a las 5 son las 7 horas, y cuando yo llegué pues me asusté porque llegamos a la estación y estaba todo cerrado. Dije, ¿qué voy a hacer aquí sola? Tuve tanta suerte de que había 2 chicas que también venían a esta isla. Entonces ellas hablaron con el chofer, pues en su idioma no lo entendí, y me dijo, quédate, no te bajes en la estación, el chofer nos va a dejar directamente en la estación de ferries. Pero igual llegamos y era súper temprano, o sea, no había nadie. O sea, por suerte yo estaba con estas 2 chicas, les dije, pues puedo estar con ustedes porque vengo sola. Y así, claro, ellas tenían que ir a una mezquita, me dijeron, nosotros tenemos que ir a rezar. O sea, no era una mezquita, era un salón de rezos. Dijo, nosotros tenemos que ir al rezo de la mañana, pero pues puedes venir con nosotros. Entonces estuvimos ahí en ese saloncito, nos dormimos un rato, después llegaron más personas, se pusieron a rezar. Fue raro, todos se me quedaban viendo que yo era la única que no era musulmana y estaba ahí de que sentada. Pero no me dijeron nada, la verdad, y ya después con las chicas, ya que amaneció, nos vinimos a la estación a tomar el ferry y pues todo bien. Ahí mismo a la estación compré mis boletos y todo, pero también los pueden comprar por adelantado, como gusten. Y pues así, tuve mucha suerte. Ya me ha pasado antes que llego antes a las estaciones en la madrugada, pero siempre hay alguien que me ayuda, siempre hay una persona, y lo agradezco mucho. Oigan, a mí me encanta acampar, entonces encontré este sitio, está súper cerca de la playa, o sea, solo caminas unos 2-3 minutitos. Esta es mi tienda de campaña. Ya tengo un cochinero adentro, pero se los voy a mostrar. Me gusta que tienen esto para limpiarte los pies de la arena. Les digo, yo ya dejé mi reguero, pues aquí en este caso pusieron una cama porque solo soy yo. Tienen abaniquito que está súper bien porque hace calor, y pues también para conectar tus cosas. Ya acá en la partecita de arriba está la recepción y también hay una zona común. La verdad está súper relajada, ahí también tienen wifi, tienen televisión, o sea, uno se puede ir a pasar el tiempo ahí, está súper bien.
De que llegué a Malasia sí me han estado preguntando mucho como el tema de la seguridad y miren, la verdad es que esa es una pregunta difícil de responder. Me refiero porque, o sea, yo te puedo decir, no, pues a mí me pareció súper seguro, o sea, nunca tuve ningún problema, nunca me pasó nada, todo bien. Pero a lo mejor tú llegas y el primer día te roban tu celular, se te pierde tu cartera o te pasa algo. O sea, la realidad es que a donde vayas tienes que ir con cuidado, tienes que tomar ciertas medidas de seguridad. Y la otra verdad es que te pueden robar a un lado de tu casa o te pueden robar en el otro lado del mundo. O sea, si va a pasar, va a pasar. Pero miren, a mí ya me robaron una vez y yo lo entiendo, es un sentimiento horrible, horrible, horrible. Estuve varios días así en mi cuarto llorando, o sea, yo sé que es un sentimiento horrible, pero aquí sigo, o sea, eso no me detuvo, sigo viajando, sigo conociendo. Son experiencias malas, pero a la final pues uno aprende de ellas y tampoco podemos dejar que ese miedo pues nos siga controlando y nos siga parando para hacer estos viajes que, como pueden ver, hay lugares tan hermosos y pues no se los pueden perder solo por tener miedo. Yo sé que es muy fácil decirlo, o sea, lo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero justamente en mi libro dice eso de, o sea, toca ese tema de ese miedo y pues obviamente es miedo porque es algo que no conoces, es algo nuevo para ti, o sea, piensa en todas las cosas nuevas que has hecho, pero una vez que lo haces, o sea, una vez que esa experiencia se va haciendo conocida para ti, vas agarrando más confianza y pues te vas animando más. O sea, la forma de perder el miedo es animarte a hacerlo y darte cuenta de lo que eres capaz, aprender de tus errores, aprender a moverte por ciudades, aprender a conocer gente. Obviamente no necesitas ir al otro lado del mundo, mira, puedes empezar con pasitos pequeños, puedes comenzar primero a aprender a estar contigo misma, contigo mismo, o sea, salir solo, salir a comer, ir al cine, aprender a andar en el transporte público de tu ciudad, o sea, cositas que te vayan dando la confianza de que pues te puedes manejar por ti misma. Aquí también, miren, esto es algo también personal, algo que yo hago, algo que evito hacer más bien. Tiene mucho que ver con el contenido que vemos, con el contenido que nos rodeamos. Yo la verdad no digo que esté bien, pero yo lo hago. Yo no veo noticias. Evito ver noticias porque siento que solamente me van a causar miedo, me van a causar ansiedad, entonces prefiero evitarlo. También si veo como videos que hablen mal de un lugar, pues también los evito. O sea, prefiero ver pues creadores que realmente den como una perspectiva, no sé, o sea, como sin hablar mal, o sea, dar su experiencia, pero pues tampoco como que tirarle hate a un lugar. No sé, o también aprender a diferenciar que obviamente cada quien tiene experiencias diferentes. O sea, habrá personas que tuvieron experiencias muy malas y habrá otras que se las pasaron increíbles. O igual si estás en ese proceso de animarte a lo mejor evitar un poquito por un tiempo, si temporalmente ese contenido, pues para que te vayas animando más. Ven, como les digo, aquí hay diferentes playitas, entonces vi que tienen como diferentes tours donde te llevan a varias. O sea, tienen el tour corto, por ejemplo, de 2 horas que te llevan como a 3 playas, tienen el tour largo que son 5 horas, ya te llevan pues a más lugares. Y eso voy a hacer hoy, o sea, voy a tomar uno de esos tours, voy a tomar el largo, el de 5 horas, porque la verdad es que no hay muchas opciones para hacer aquí. O sea, es playas, hay restaurantes, súper bonito. Pero como estoy solamente poco tiempo, pues quiero aprovechar para conocer lo más que pueda. Así que hoy voy a hacer eso. Este tour es para hacer snorkel y me gustó muchísimo. Yo ya había hecho antes, pero nunca me había tocado ver así. Tomé el tour largo, así que ellos te llevan a diferentes puntos para ver diferentes tipos de vida marina. Me tocó ver jardines de corales, que fue algo impresionante. Hasta cierto punto te da miedo porque se ve como muy intenso, pero es muy bonito. También me tocó ver mucha variedad de peces, incluso ellos nadan contigo alrededor de ti. Me encantó, fue una gran experiencia, o sea, tenerlos tan cerca. Lo que sí, amigos, por favor, no sean este tipo de personas que alguien tiró basura y me encontré este plástico flotando por ahí. También fuimos al punto tortuga, como les digo, aquí tienen una reserva de tortugas, entonces fuimos a esa parte. Eran unas cosas enormes, era algo muy bonito, increíble. El guía se sumergió y me ayudó a hacer esta toma impresionante. Y uno de los puntos era de tiburones. Yo estaba como, ¿qué? Y pues sí, me tocó nadar con tiburones. Ellos estaban como que lejitos, igual eran muy pequeños, inofensivos. Lo que hacía el guía era tirar como pedazos de pez. Entonces ya los atraía y ya los podía ver más de cerca. También hicimos una parada en una playita para comer y había una familia ahí que como que me adoptó porque pues yo iba sola. Entonces terminé platicando con ellos y la verdad la pasé muy bien. Bien, acabo de llegar del tour que les había dicho. La verdad, increíble, 10 de 10. Así que si vienen, tienen que hacer esa experiencia.
Y sobre mi experiencia en Malasia, yo me vine sola, pero les sorprendería ver todas las personas y mujeres y hombres que están viajando solas por este continente. O sea, muchos se avientan por la ruta del sudeste asiático, que Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Camboya. O sea, hay muchos países hermosos por conocer. Así que no se preocupen, o sea, van a conocer gente que también ande por las mismas en ese mismo viaje. Más que nada, por ejemplo, si buscas como quedarte en hostales o hacer voluntariados. Yo sé que van a decir cómo me enfado con los voluntariados, pero se los juro que ayudan muchísimo. O sea, yo desde que llegué a Malasia pues nunca estuve sola, o sea, siempre estuve con estos chicos que conocí en el voluntariado. Creo que esta es la primera vez que salgo yo sola, o sea, que me vengo a esta playita. Y hay momentos en los que me asusto de que, por ejemplo, veo gente en la calle dormida o si veo callejones que digo, no voy a pasar por ahí, se ve feo. Pero eso lo hago en todos lados, o sea, tomo las mismas precauciones para todo. En general, pues la gente también me ha parecido, o sea, la gente local y todo me ha parecido súper buena onda. Aquí, pues me ha tocado que todos hablen buen inglés, entonces pues yo me la navego con el inglés. Lo que sí es que no voy a negar, es una realidad, sí hay mucho acoso de diferentes niveles. O sea, yo el voluntariado que estoy haciendo, pues lo estoy haciendo en un bar. Entonces, pues me ha tocado borrachos que de la nada llegan y me dicen cosas. La otra vez hubo un señor que me empezó a decir, ay, quisiera darte un beso, pero aquí está mi esposa y eso estaría mal. Y yo, ¿qué? O de la nada me pasa que voy por la calle y se me acerca alguien a sacarme plática. ¿De dónde eres? No sé qué. ¿Quieres irte a tomar algo conmigo? Y yo así como, no, gracias, quiero estar sola. Simplemente pues así, o sea, si no quieres, no. Me ha tocado como, no sé, que alguien baje el vidrio y me grite algo, cositas así. Pero lo mismo me pasa en México, entonces, para que vengan pues preparados, preparadas. Y amigos, este viaje fue tal cual un fin de semana para relajarme. O sea, me la pasé yo sola, fui a ver el atardecer, a leer, o sea, tal cual pasar tiempo conmigo misma. Comí ricos desayunos en la playa, o sea, eso se trata de que aunque vaya sola, aprender a disfrutar esos momentos. Como les decía, esta es una isla pequeña, entonces no hay muchas cosas que hacer, pero sin duda es un lugar perfecto para relajarte. Hay restaurantes, hay barecitos, hay cafés y en la noche lo que más llama la atención son los shows de fuego. Y bueno, llegó el momento de regresar. Estas son las aplicaciones que les recomiendo para su viaje. O sea, está la de para encontrar hostales, para buquear sus tickets de transporte, para los autobuses, los trenes, para los voluntariados también. Y pues todo ahí se los voy a estar dejando en la descripción de este video. Así que muchas gracias por haberme acompañado en este viajecito. Miren, aquí les voy a dejar mis redes sociales. Yo siempre contesto por ahí. Espero que este video les haya ayudado. Si me quieren escribir, si quieren un poquito más de motivación, miren, yo siempre contesto los mensajes. Les digo, ya son mis últimos días en Malasia. Seguiré subiendo videos sobre esta travesía, así para que no se los pierdan, suscríbanse, eso me ayuda muchísimo. Y pues ya sin nada más que decir, ya nos veremos hasta la próxima.